tardes y bienvenidos al Museo de Ciudad Real, al Convento de la Merced, a esta segunda conferencia del ciclo organizado por la UCLM, la Facultad de Letras y la Asociación de Amigos del Museo, a los que aprovecho para darle las gracias, no solo por la organización de este ciclo, sino por toda la actividad que organizan a lo largo del año. Como saben, la semana pasada empezó la primera conferencia del ciclo, que se llama Aproximación a la iconografía en la historia. Voy a empezar haciéndole caso a Beatriz Crespo, la presidenta de la Asociación de Amigos, que me ha dicho que les pidan bien encarecidamente que apaguen los móviles. Y me ha dicho también que cuando me refiero a que apaguen los móviles, que los apaguen completamente. Ha sido un placer poder presentar a María Jesús Morales, que además de lo que voy a hablar de ella, de su formación académica y de su trayectoria profesional y de sus líneas de investigación, pues hay cosas que no vienen en los papeles y yo, que la conozco ya desde abril del año 2023 y estoy trabajando con ella desde septiembre, pues puedo decir, y son cosas que se ven a diario. Y es lo primero, que es una persona excelente, muy trabajadora, y como van a ver ahora, muy dulce, lo van a ver en la exposición. Y me acordaba esta tarde de una palabra que le oí hace unos años a Juan Sisinio Pérez Garzón, y una palabra que ahora no está de moda, y es la palabra interés. Por sus connotaciones con el tema de los bancos, pues ha caído un poco en desgracia. Pero yo creo que es una palabra que podemos recuperar y que le podemos aplicar muy bien a Eva, porque es una persona que tiene mucho interés y mucha inquietud. Mucha inquietud. Ella, que es profesora, no solo tiene interés y inquietud por enseñar, sino que lo tiene por aprender. Y además me consta que le pone mucho ánimo para que sus alumnos aprendan y disfruten con lo que ella les enseña. He tenido la oportunidad esta semana de viajar con ella por la provincia y me ha sorprendido que casi todos los pueblos donde íbamos me decía el párroco: te conozco de cuando viniste a investigar aquí en el archivo parroquial. O sea que es una gran investigadora también y una gran divulgadora. Le gusta enseñar lo que sabe para compartirlo con los demás. Y bueno, pues ahora voy a entrar en los datos fríos de cualquier currículum, que lo voy a contar un poco, porque si no, hasta la veces no nos vamos. María Jesús Morales es una asturiana con raíces manchegas. Me lo retiro un poco. Nació en Gijón, pero tiene familia de Valdepeñas. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Es graduada en Historia del Arte por la UNED. Y me consta también, porque la he visto, que tiene un dominio del inglés y del francés muy bueno. Tiene nivel C1 de inglés y está haciendo un curso de actualización lingüística del nivel 2 de inglés. Y también tiene el B2 de francés. Y en la actualidad está realizando el máster en métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica en la UNED. Su trayectoria profesional, como he dicho, es maestra, viene desde en los últimos 21 años, viene desarrollando su labor profesional como funcionaria de carrera en la docencia de enseñanza secundaria y bachillerato. Y desde el año 2006 está en el Instituto Bernardo Balbuena de Valdepeñas, donde imparte la especialidad de Geografía e Historia. Ha participado en varios proyectos educativos europeos que se han concretado en diversas estancias en centros de Inglaterra, Irlanda del Norte, Canadá y Gales. Es coordinadora de un proyecto Erasmus Plus con centros educativos del sur de Suecia y de la región de Normandía en Francia, así como de un intercambio bilateral con un instituto de la región de Cheshire en Inglaterra durante 10 años. Con este grupo precisamente estuvo en otoño aquí en Ciudad Real viendo la temporada. Es profesora tutora en el Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real en el grado de Historia.
impartiendo tutoría presencial y online en las asignaturas de Historia de la Alta y Baja Edad Moderna, así como de Historia Moderna de España 1 y 2 e Historia de la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. Y como he dicho antes, desde septiembre trabaja con nosotros de asesora en el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Ciudad Real. Nos acompaña el delegado y Jesús Moreno también en representación de la UCD. Su trayectoria en el ámbito de la investigación histórica se ha centrado en el siglo XVIII y el tránsito de la Edad Moderna al siglo XIX, y en concreto en la etapa de la ocupación napoleónica y la consiguiente guerra de la independencia, así como la forma burguesa de sociabilidad y sus manifestaciones arquitectónicas. Ha abordado este arco temporal desde las múltiples perspectivas de la historia de las mentalidades a la historia social. Ha participado en congresos y jornadas sobre patrimonio con aportaciones que se han materializado en diversas obras colectivas, publicaciones en actas y revistas especializadas. Jornadas de cursos organizados por ICOMOS, por la Facultad de Letras de la UCD, el Congreso de Gatum, los congresos nacionales 1 y 2, Ciudad Real y sus provincias, organizados por el Instituto de Estudios Manchego, la revista de las órdenes militares, el CSIC, el Centro de Estudios del Campo de Montiel, y ha participado también en varias jornadas de la historia de pueblos de la provincia como Daimiel, Villanueva de las Infantes, Bolaños de Calatrava, Valdepeña o Terrenuevo. Tiene ponencias en la UNED sobre distintas temáticas y publicaciones sobre didáctica de la historia en la Facultad de Educación de la sede central de la UNED y en Legato. Ha sido también ponente en el Centro Regional de Formación del Profesorado, diversas jornadas sobre patrimonio cultural, jornadas de plurilingüismo, programas educativos internacionales y otros sobre la ciudad y el arte en Castilla-La Mancha. Y como he dicho también, ella le da mucha importancia a su tarea divulgativa porque organiza y promueve recorridos urbanos patrimoniales y recreaciones históricas como la que hacen en Valdepeña en el siglo. Colabora también con universidades populares, casas de cultura y museos de diversas poblaciones de la región para la dinamización cultural y la difusión de la historia local. Participa también en la prensa y en la radio local y regional y escribe y coordina en el blog del portal de cultura de Castilla-La Mancha. Estos son los datos fríos y ahora os dejo con el día que seguro que os va a gustar la ponencia suya que se centra en, le ha puesto este título, el legado artístico del relato mítico, iconografía grecorromana en los museos. Os dejo con Iván Márquez. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Enrique. Tenía que tener yo palabras hacia ti de agradecimiento por estos meses de aprendizaje. Y bueno, una delegado provincial, representantes de la UCLM, de la Asociación de Amigos del Museo que organizáis este ciclo de conferencias y esta colaboración tan interesante, donde hay aquí alumnos representados, compañeros de la delegación provincial, de Valdepeñas, de la UNED, amigos, familia, todos los compañeros de la delegación, con los que estoy muy agradecida por su presencia hoy aquí, y director del museo, archivo y todos los centros con los que trabajamos y con los que cada día me siento más identificada y más feliz de compartir y aprender. Bueno, esta aproximación es la segunda etapa de este viaje iconográfico porque el enfoque que le he querido dar es el legado. Siempre hablamos del patrimonio y creo que es importante ver la repercusión iconográfica, en este caso, que ha tenido hasta la actualidad, como vamos a ir viendo a lo largo de un recorrido en imágenes, de todo el imaginario colectivo ya greco-romano. Por eso el título es El legado artístico de un relato mítico
Y vamos a empezar precisamente por la filosofía, porque esa iconografía que está presente, como vamos a ver, no solo en los museos, sino también en los yacimientos y parques arqueológicos de la región, viene de un origen, de ese famoso tránsito del mito al logos, esa sutil, esa tenue línea divisoria que trazaron filósofos del mundo griego, desde la aproximación al amor en el banquete de Platón y el mundo de las ideas, a Eurípides y las Bacantes, donde aparece todo el mito dionisiaco, o la teogonía de Hesíodo. Esas fuentes clásicas nos van a permitir ir reconstruyendo estos mitos, este relato que va a ir transmitiéndonos una imagen del héroe, una heroización de ese mito al servicio de un princeps, de un príncipe en la época prerromana, en el mundo ibérico, por ejemplo, todo el legado griego, ¿no? Y vamos a ver cómo esa filosofía que hay en torno al relato mítico nos vaya acompañando, porque lo que hacían estas piezas de cerámica, estas esculturas de bulto redondo, es contarnos historias que nos llegan, que nos transmiten y que nos van conduciendo por ese concepto de algo que nos une, que nos arraiga a una tradición cultural. Y este verano estaba en Cádiz, en Medina Sidonia, y ahí hay un importante legado del mundo romano, Asilo Caesarina. Además de las piezas de Terra Sigillata, pues esa ménsula, que retomaremos este relato al final, quedaros con estas piezas, que me recordaba pues, a las Nike aladas, ese concepto de la victoria, porque lo que va a hacer este relato es seleccionar una temática concreta al servicio de unos intereses determinados de unas élites que están muy imbuidas de la cultura grecolatina, en este caso la cultura griega. Y en ese arte de contar recalamos, tengo que dar las gracias a por estas imágenes de hoy por la mañana, en ese testimonio que tenemos en los museos, porque aquí en el Museo de Ciudad Real, en el Museo Provincial, tenemos una terracota del Rapto de Europa. Y a mí que me gusta ir, como muchos de los que estamos aquí al Museo del Prado, y ver esta representación pictórica de Tiziano, esa relectura que de él hace Rubens, ese renacimiento y ese barroco que veréis en la última de las conferencias de Enrique Herrera, pues cómo ese concepto de Tiziano o de Rubens en el Museo del Prado estaba presente ya en estas pequeñas terracotas del Museo Provincial. Porque ese relato mítico nos acompaña de distintas maneras. Es un legado que entra en el ámbito de la estética, pero también de aspectos económicos, aspectos comerciales, porque si esas piezas llegan aquí al interior peninsular es por una serie de encargos que se hacen, o de un comercio, de unas vías comerciales, a talleres griegos que están produciendo determinadas piezas artesanales del Ática. Proceden, como vamos a ir viendo, directamente de Grecia, de la Hélade. Y todo nos conduce a un concepto, el concepto de aculturación, en este caso iconográfica, cómo las poblaciones del interior de la meseta, del área del Guadiana y sus afluentes, se van aculturando de estas señas de identidad de la iconografía heládica, de la iconografía griega. Y os he seleccionado 3 puntos que van a dirigir nuestro discurso, pero van a ir apareciendo otros más, para que vayamos fijando esa idea que nos va a conducir en este relato. Cómo la iconografía va a acompañar a rituales, por ejemplo, una noticia de actualidad, en honor al concepto de la diosa femenina, por ejemplo, las estatuillas de Astarte, que veremos al comienzo. Vamos a ver después cómo el cortejo o el tiasos de Dionisos está presente en el mundo funerario, que es lo que nos va a hacer volver a Argos. Y vamos a ver el concepto de la hierogamia, de la unión sagrada. Vamos a recalar también en Dionisos como figura al mismo tiempo disruptiva y propiciatoria. Está en el límite, en lo liminal, en lo que permite al ser humano posicionarse desde la alteridad.
Estos conceptos a medio camino entre la estética y la filosofía nos hablan de una figura mítica por excelencia, la figura de Dionisos, que nos acompañará en esas cráteras y en esas urnas cinerarias. Y es que esta cultura ibérica está aculturizándose del mundo heleno, del mundo griego. Os hablaba de que vamos a empezar con una noticia de actualidad, porque en el Turunuelo, ese gran yacimiento que aparece en la zona de Extremadura, pues ha aparecido, además de todo el hecatombe de caballos y de animales, los sacrificios de animales, unos pies de una pequeña estatuilla que a día de hoy, por su cronología, podría ser la más antigua elaborada en el Ática que ha aparecido en territorio peninsular, de las más antiguas. Vamos a ver ahora a qué estilo pueda escribirse y por qué traigo a colación esta noticia para nuestro discurso. Fue tallada en Atenas, en mármol del Pentélico, el mismo mármol con el que se talló la Acrópolis, las canteras de Atenas, en el siglo V a.C., la época de Pericles. De ella solo nos quedan unos pies, pero es el típico pie griego. Ese pie que aparece en la Auriga de Delfos, por ejemplo, y que pertenece al estilo severo, dentro de la inscripción a medio camino entre el periodo arcaico y clásico, en ese siglo V, comienzos del siglo V. Y es que buscando y cotejando los paralelismos estilísticos se pueden encontrar esas figurillas desnudas, femeninas, por ejemplo en el mundo etrusco, la Venus de Calicela, o una Astarte sedente en el Carambolo, en Sevilla, o un timiatel, un quemador de inciensos en la Quéjola, Albacete. O sea, aquí tenemos como los horizontes culturales, desde el mundo casi artésico, ¿no?, al que pertenece esta estatuilla, a Albacete, que va a ser uno de los puntos de nuestro itinerario iconográfico, pues está presente. ¿Y cómo vienen esos elementos? Os hablaba de los pies de la Auriga de Delfos, y ahí os he puesto también de Asidro, de Medina Sidonia, un pie romano, para ir viendo cómo va evolucionando. Pero esa estatuilla apareció en este lugar, en las casas del Turunuelo, donde encontramos una hecatombe. Ese término se utiliza para un sacrificio ritual de animales, y eso nos va a introducir ya un concepto que también nos va a acompañar, el del banquete ritual, el sacrificio animal, porque la ritualidad y el simbolismo acompañan al arte en una lectura iconográfica, y hay subyacente a él todo un relato, el relato del simbolismo y el relato de los ritos. Y es que no muy lejos de aquí, no hace falta ir al Turunuelo, no hace falta ir a Extremadura para encontrarnos determinados ritos en el mundo ibérico de carácter fundacional, que ha estudiado, que está aquí con nosotros Macarena. Esas cerámicas que aparecían en el fondo de esa zona que ella ha escrito un artículo sobre las ofrendas fundacionales en el orden ibérico de Alarcos, y que todavía sigue trabajando en el santuario del sector IV. Por tanto, los ritos, la iconografía, el relato. Vamos a entrar en nuestro relato, en el relato de Castilla-La Mancha, que no está alejado para nada de lo que está pasando en el resto de la península. Y vamos a empezar a hablar de ese Diasos, de ese cortejo de Dionisos. En los vasos cerámicos de figuras rojas aparece la representación del banquete, el banquete relacionado con el vino. En el mundo griego se realizaba en una estancia de la casa, que era el andrón, era el espacio reservado a los hombres. La domina, como le llamarían en el mundo romano, no aparecía por ese lugar, y había un compartir vino en un tipo de vasos que vamos a ver ahora su tipología y que los tenemos aquí en el Museo de Ciudad Real. Y aparece, por ejemplo, el kilix, lo veis aquí. Este es el kilix, que vamos a ver ahora, uno de esos vasos de vino. A veces se amenizaban esas ceremonias con la flauta doble, el aulos o diaula, y todo esto se desarrollaba y aparece ampliamente descrito en el mundo heládico. Pero lo interesante es cuando ese banquete se desarrolla en el ámbito funerario y aparecen representadas iconografías griegas en cerámicas halladas en un contexto de una cremación, como es lo que ha sucedido
en Alarcos, en la Necrópolis 3. Pues el hito central de la sala del mundo ibérico del Museo Provincial de Ciudad Real es esta gran crátera que protagonizaba la imagen de la charla de hoy y que es una crátera de campana, es la tipología más recurrente con una composición simétrica. ¿Cuáles son los personajes que adornan esta escena, este cortejo, este Diasos dionisiaco? Vemos que la imagen femenina de Ariadna, la esposa de Dionisos, de Baco, está sobrepintada en blanco. Está flanqueada por unos sátiros y unas ménades, que son los representantes masculinos y femeninos del cortejo, del Diasos. Está peinada al modo de una cariátide, como las de la Acrópolis, con esa trenza, y tiene una diadema sobrepintada. Tenía joyas. Cuando se casó con Dionisos, estaba enjollada, tenía su diadema, sus guirnaldas, aparece vestida con ese peplo que le cubre hasta los pies y tiene una apoctigma, que es la parte superior del peplo. O sea, es una vestimenta típicamente griega de este periodo. Los sátiros que la acompañan tienen distintas actitudes, pero siempre en una composición simétrica. Ahí tenemos un sátiro danzante y en el otro lado tenemos un sátiro que parece conversar con la esposa del dios del vino. Es característico de estos cortejos la presencia de un tirso que suele estar coronado por una piña, es una vara que suele llevar Dionisos. Aquí lo llevan sus sátiros, que veis que tiene una cola de équino. Y estas ménades y estos sátiros están acompañando una escena llena de guirnaldas, como las que aparecen arriba, sobrepintadas en blanco. Es una escena nupcial, pero al mismo tiempo es una forma de aceptar a Ariadna dentro del cortejo de Dionisos. Forma parte de él. Por eso conversa con uno de los sátiros. Cuando yo vi de la mano de Ignacio y de Esther la primera vez esta pieza, me llamó muchísimo la atención, porque en la parte trasera viene otra escena diferente, que es una escena de palestra. Lo que eran los ejercicios gimnásticos, las actividades físicas. Y ahora ahondaremos en otros ejemplos de otros lugares, porque es recurrente esta doble escena en ambas caras de la crátera. Una escena de simposio, bueno, no llega a ser el simposio, es todo el ritual en el que forman parte estas cráteras de contexto funerario, pero una escena de palestra, por un lado, y otra escena de Ariadna en el cortejo báquico. ¿Cuáles son los personajes de esta palestra? Pues aparecen personajes masculinos, los veis, que están envueltos en un himation. El himation es ese manto que los envuelve y deja, en el caso de este personaje que lleva una vara, porque él es el maestro, es el portador del bastón. Le deja una parte del hombro descubierto, el himation. El otro de los aprendices, esto forma parte de todo el proceso de enseñanza, la actividad física, porta un tímpano, que es una especie de pandero. Y muy probablemente, por analogía, aunque son elementos, están muy esquematizados, es difícil, pero puede ser también otro instrumento musical, es decir, cómo aparecen determinadas formas en la formación de un joven ateniense. La presencia de un friso de metopas y becas con un pequeño ajedrezado, una palmeta en abanico con unas volutas a ambos lados y una guirnalda de laurel. La verdad que es una riqueza iconográfica que tenemos en el centro de la sala del Museo Provincial de Ciudad Real. Pero este tema era un tema que estaba de moda en este tipo de cráteras, porque buscando en otros museos encontramos representaciones similares. Es decir, había todo un comercio en torno a esta temática asociada a las élites ibéricas. Aquí tenemos una mena de danzante, las guirnaldas, las panderetas, bueno, esos panderos que son los tímpanos, y aquí una pequeña parte de Dionisos a lomos de un leopardo. Quedaros con el leopardo, ¿vale?
Bueno, relecturas de Dioniso, Salomos de un Leopardo, lo tenemos hasta en el arte onírico de finales del 19 de Buró. Eso es una maravilla ornamental. Y en esa danza dionisiaca utilizaban esos instrumentos, están los crótalos, está el tímpano, el pandero, porque el hijo de Semele, Dionisos, descendía dentro de los mitos tebaicos del propio rey de Tebas. Aquí entramos en la inscripción de su autoría, porque según la clasificación de Bildi, hay un grupo que llama el grupo de Telos, donde aparecen distintos pintores que van a utilizar esta misma temática. Dos de ellos se llaman el pintor del tirso negro, os he hablado de la vara con la piña, y el otro es el pintor del bizco por la forma que tiene de configurar los ojos. Son dos autores diferentes, pero que parecen estar conviviendo en el tiempo y parecen ser los responsables de estas cráteras de temática báquica que el mundo ibérico utiliza en un contexto funerario. Aquí tenemos otra del Museo de Arte Ibérico del Cibarralejo en Murcia, que tiene, como veis, la misma disposición simétrica, con el sobrepintado en blanco de la imagen femenina de Ariadna. Tenemos los sátiros, las ménades danzantes, o por ejemplo, la cámara sepulcral que apareció en Toya, la Tugia ibérica de Jaén, también tiene, como veis, elementos similares. Está en el Museo Ibérico de Jaén, pero su origen es Peate de Cerro. O en la propia Galera, en Granada, aparecen temáticas similares. Nos encontramos cráteras de este tipo también en la necrópolis de Villaricos, en las cuevas de la Almanzora, en Almería. Daros cuenta de que estos son unas funerarias con tapaderas que tendrían más o menos esta forma y que son todas del siglo IV a.C., con una tipología en campana, detalles sobrepintados, collar, los pendientes, una ariadna sedente, un tiaso, que es la vara que portan los sátiros en la comitiva dionisíaca, y una composición simétrica con un punto focal que lo distribuye. Hay una serie de elementos que nos hacen insertar la pieza de Alarcos en una estética común en estas élites. Aquí tenemos la que os he comentado, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y hay una publicación sobre ella. Otra, que no es exactamente, pero tiene la misma temática, estaría en la necrópolis de Cabezolucero, Guadalajara de Segura, en Alicante, y aquí aparece, como veis, el torso de Dionisos y sentada sobre él Ariadna, mientras un sátiro le entrega unos frutos que se llaman las primicias, porque son los primeros frutos, ahora veremos por qué ritual hay detrás, y otro, un caldero, está relacionado con él, con otro dios, que veremos ahora la función que tiene. Hay variantes dentro de la temática, pero suelen ser las mismas, adaptadas a la forma de la crátera funeraria. Y ya entramos en otro mundo, que es la simbología. ¿Por qué se utilizaban estas piezas? Pues aquí también en el Museo de Ciudad Real hay una necrópolis muy interesante que está en Alcubillas y de la que ha aparecido cerámica ática también, como esta pieza que tenemos, donde aparecen los progenitores de Eros, Afrodita y Hermes. Quedaros con Hermes. Hermes porta el caduceo, que es el elemento del dios del comercio, pero también un dios psicopompo, un dios conductor de almas, por eso el mundo funerario. Y Eros recoge el arco de las flechas de su madre, Afrodita. Van a aparecer en estas cerámicas áticas muchísimas referencias al dios del amor, a Eros, a Hermes, además de a Dionisos y a Ariadna. Y cuando utilizo ese término siliquernio, nos estamos refiriendo a esos túmulos funerarios en la necrópolis 3 de Alarcos, donde aparecieron en pequeñas piezas que se van recomponiendo toda una cerámica, toda una vajilla de cerámica ática importada por estas élites que se enterraban en esos túmulos y que ahora vemos qué ritual realizaban porque han aparecido pequeños fragmentos que ahora nos permiten recomponer ese relato, el relato mítico. Esta, por ejemplo, es una pieza, todos son de Alarcos, donde aparece la princesa Ariadna con las ninfas y las ménades. Estos serían los sátiros, que aparecen con la cara más achatada, las orejas más puntiagudas, los sátiros. Aquí aparece Ariadna, siempre en color blanco.
O por ejemplo, en esos vasos de vino, los kiliks, que serían unas copas de pie alto con asas simétricas. Esa tipología de vaso, el kilix, tiene una representación, aquí un atleta, aquí una esfinge y aquí probablemente el dios Eros. Es decir, suelen aparecer estas temáticas recurrentes. No solo se consumía el vino en estos banquetes rituales, en esos kiliks, en esas copas de poca profundidad y doble asa simétrica, y también otro tipo de vaso que se llama el esquifos. El esquifos es un tipo de vaso que es mucho más profundo, tiene una boca mucho más engrosada y abierta, dos asas horizontales y un pie anular. Esta tipología tiene una variante que es la glauca. El nombre glauca viene de glaus, que es la lechuza, porque normalmente, y aquí entra Atenea, es junto a las ramas de olivo la representación de la diosa, de la hija de Zeus, de la que salió de la cabeza de su padre. Y esta representación es la que a mí, cuando preparaba este relato, me recordaba el último viaje con mis chicos a Atenas, y en el museo encontré la lechuza de Atenea, y es la que nos está acompañando en cada una de las imágenes detrás de esta reconstrucción del relato de la provincia y de la región. Pues en el Museo de la Acrópolis de Atenas aparece la lechuza, Atenea, el Ática, de donde proceden estas cerámicas de figuras rojas que adaptaron al contexto funerario las élites ibéricas de Alarcos. Veis ahí la glauca, una variante del esquifos, con los ojos, las ramas de olivo, es un medallón del siglo IV a.C. y también comentaros que en Sisapo ha aparecido otro medallón, pero no en plan de copa, sino reutilizado con un orificio también de la lechuza y ramas de olivo, la propia Sisapo. O sea que hay una serie de paralelismos que suelen coincidir en este área. Muy interesante también, junto a la cerámica ática, los ungüentarios y los anforiscos de pasta vítrea, que procedían del mundo púnico o de este mundo orientalizante que llega a estas élites y que aparecen en sus tumbas, en los ajuares. Este es el que tenemos en la exposición de Atémpora, y este es uno que está en Valdepeñas, el anforisco del Museo Municipal. Porque también es interesante conocer esos museos municipales. Yo he cogido el de mi pueblo porque me he pasado varias tardes sacando algunas fotos, y aquí tenemos cosas muy parecidas a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, este es el que os he enseñado, ese kilix del atleta de aquí de Alarcos, y esto es otra figura de atleta que también se ha encontrado en el Cerro de las Cabezas. Toda esta vajilla ibérica se encontró en el cerro, bueno, vajilla, son pequeños fragmentos, no llega a ser una vajilla como la que vamos a ver ahora de Albacete, que es una maravilla, pero son fragmentos de cerámica ática. Y también, muy interesante, aparte de lo que es la iconografía, la tipología, porque los íberos intentan hacer un paralelismo cultural en ese proceso de aculturación, imitan de producción local las tipologías de los kiliks, de los estifos, de los oinokoi. Es decir, es como nos está aculturando todo eso que viene de Oriente y que está permeando como parte de nuestra civilización, esa civilización ibérica que se está configurando al albur de la Hélade. Y tenemos aquí un pequeño trocito de la Hélade fusionado con la cultura local y formando el mundo ibérico. Esta es la vitrina del Museo de Valdepeñas, que tenemos una pieza aquí en Atémpora que está en préstamo. Y también me llamó la atención, y traigo la Casa de los Vascos a colación, porque los elementos ornamentales de la Hélade, esas volutas que aparecen en las asas, están presentes también en las basas de las pilastras de la piedra caliza del lugar, pero también hasta el Renacimiento, incluso el barroco, en esas volutas de ese balcón preferente de esta casa de las oligarquías también. O sea, siempre el arte clásico se utiliza como un signo distintivo de los grupos sociales, en una aproximación a la historia social, tanto en el mundo ibérico como en el mundo del siglo XVI o XVII. Se sigue utilizando. Son varios los elementos que van adaptándose a las distintas circunstancias. En la propia cerámica estampillada
de estilo Valdepeñas, tenemos estos motivos fitomorfos que luego volvemos a encontrar en los mosaicos romanos de Itálica o en la propia Sisapo. Pero vamos a ver el caso de Albacete, ya que es una aproximación a lo regional. Ahí nos encontramos una maravilla en su museo, el yacimiento de los Villares, declarado BIC. Además de una representación ecuestre de una estatua de bulto redondo que preside toda esa sala de ese museo, nos estaría hablando de ese banquete funerario, de ese silicernium, una vajilla completa de cerámica ática de figuras rojas y barniz negro. Apareció en Olla Gonzalo, Albacete. El mejor ejemplo de un silicernium conservado, parecido, nos permite reconstruir lo que estaría pasando en el arco, lo que estaría pasando. Esa cerámica se consumía en el lugar del enterramiento, era un tributo al difunto, se consumía el vino, se arrojaba al lugar y se ha conservado fragmentada, porque es un tributo, es una forma de recordar su vida y es un tránsito a la otra vida. El tema del ritual y cómo utilizas lo mejor que tienes, la cerámica mejor, que es una cerámica importada, que ha tenido que venir por unas rutas interiores que comunican desde Levante, o que ahora veremos de dónde podían venir, como una pequeña hipótesis, pero que lleva, y que no todo el mundo se lo podía permitir, eran las élites, las oligarquías, las que se hacían enterrar en estas urnas funerarias en hoyo o en estos túmulos, pero que aparece este banquete ritual, toda su familia, todos sus amigos, todas las personas recordándolo en la hora postrera, en el momento en el que el vino se convierte en un símbolo de un ritual a modo de libación al difunto. Y esto lo tenemos en el yacimiento de los Villares. Indagando en los rituales, en el simbolismo, hay un aspecto que me pareció curioso. Y es que en el mundo griego había un ritual que se llamaba la antesteria. La antesteria era una fiesta que tenía lugar en las últimas semanas de febrero, primeras semanas de marzo. Era un momento en el que se producía lo que los griegos llamaban el ánodos. El ánodos es la apertura de la tierra, el momento en el que los difuntos podían acceder al mundo de los vivos y el momento en el que la tierra acogería las semillas para poder germinar. Es un ritual a favor de la fecundidad de la tierra y de la renovación del ciclo natural de la vida. Y esto se produce en este momento concreto del año. El momento en el que los niños de 3 años abrían, los adultos para ellos, esas grandes cráteras para mezclar el agua con el vino y consumían el líquido ritual por primera vez. El momento en el que se reproducía una hierogamia, un matrimonio entre el basileus, el arconte, el monarca, el jefe político de la polis y su esposa, a modo de un Dionisos que se casa con Ariadna y todos los que lo rodean vestidos a modo de un cortejo dionisiaco. Empezamos a ver que Dionisos trasciende el mundo del vino, trasciende el mundo de las bacanales y se inserta en el mundo del tránsito, del rito de paso, del mundo funerario. El banquete funerario, en el que Hermes también está presente, el dios del comercio, el dios de las transacciones, de los viajes, se convierte en el mejor de los psicopompos. Un psicopompo es alguien que acompaña a las almas de los difuntos, al que se le ofrece ese pequeño caldero que aparecía en una de nuestras cerámicas, en una suerte de renovación cíclica vital, en la que por unos días, tan solo 3, que dura la fiesta, los difuntos pueden acceder al mundo de los vivos, la tierra se abre, se germina y se renueva. Por tanto, Dionisos tendría un valor mucho más profundo de lo que aparentemente la iconografía le ha dado como dios del vino. Es el propiciador disruptivo en las bacanales, pero propiciatorio y regenerativo de la vida en el mundo de los muertos. Por eso aparece en ese banquete funerario. En la necrópolis de los Villares, que os he comentado, que estaba en el Museo de Arqueología, que os he comentado antes, he encontrado también algunas evidencias, porque aparecen estos niños tocados con guirnaldas, el rito iniciático del vino,
y son unas tipologías de jarritos muy especiales, se llaman los coes, los tenéis ahí. También aparecen los niños en este ritual, porque esa unión, esa hierogamia entre Dionisos y Ariadna es una suerte de regeneración. Es una forma de proceder a una conexión con la fuerza telúrica, con la fuerza de la tierra, con ese ánodos o apertura. Es un festejo de la floración, del fruto, del comienzo de la primavera, y todo ello se pone a los pies de Dionisos. Dionisos, que se casa con Ariadna, con la hija de Minos y Pasífae, con el rey de Creta. Hay un montón de paralelismos que nos podrían ocurrir, pues esa unión, las bodas de Isis y Osiris, o la forma en que conoce Dionisos a Ariadna, abandonada a su suerte, ese rapto de Coreo, de Perséfone, por esa conexión con el mundo del más allá, y la presencia de Hermes, del conductor de almas. Aquí lo tenemos en una cerámica, porque Hermes precisamente fue el encargado de entregar al pequeño Dioniso, que es el nacido 2 veces. Ahora os contaré la historia de cómo muere su madre Semele, y Hermes se lo entrega a Sileno para que lo cuide. Sileno va a ser uno de su cortejo, de sus tiasos. Vamos viendo cómo el relato, a través de la cerámica, lo podemos ir reconstruyendo, y que tiene mucho sentido, y que ese tiaso dionisiaco, adaptado al contexto funerario, nos está hablando algo más que de un cortejo de una bacanal, nos está hablando de un cortejo del mundo del más allá, en el que Dionisos y Hermes conducen a las almas, en un tránsito. Y todo ello es un ritual perfectamente codificado, adaptado al modo de vida de una élite aristocrática, que se identifica con estos referentes iconográficos importados de la Helae. Estos aristoi, utilizando el término griego, estos íberos, estas élites, estas oligarquías, unirían al ceremonial su rango social. Y esta organización aristocrática del mundo ibérico, que también está presente, como veremos, en el mundo etrusco, sería una asimilación de la iconografía como una forma de exaltar la preeminencia social. No quería dejar de hablar de Libisosa, de Lezuza, también en Albacete, porque han aparecido unas representaciones figurativas de estos guerreros ibéricos, que serían los que protagonizaban estos rituales. Aquí aparecen un montón de elementos que no vamos a parar a desgranar porque son toda la simbología que hay detrás del banquete. El banquete es la comida, el simposio es lo que viene después. Pero quería simplemente recalar no solo en las tipologías cerámicas que acabamos de ver aquí en Alarcos, sino en cómo la cerámica se convierte en una imagen especular. Es un espejo de una forma de entender la vida y la muerte, de una forma de asimilar la cultura y de una forma de identificarse socialmente, de diferenciarse del resto de la sociedad y de prestigiar una serie de hábitos funerarios que nos van a diferenciar del común del poblado. Porque este banquete funerario no solo lo tenemos en la península ibérica, también lo encontramos en el mundo etrusco, en la Magna Grecia, por supuesto en Grecia, pero también influye en Etruria. Y tenemos en Posidonia, en Paestum, en el mundo griego, una pintura mural donde aparece también este banquete, en el contexto funerario de una cámara funeraria. Posidonia, Paestum, los misterios de Dioniso, la unión con Dioniso en el mundo de la muerte, la reconciliación a través de él con el mundo de los difuntos, el hecho de que aparezca un banquete en una pintura al fresco, mural, en una cámara funeraria, nos está reforzando esta simbología que aparece en nuestras cerámicas. Y para cerrar este capítulo de cómo llega aquí todo este mundo oriental y nos identifica y convierte el mundo ibérico en cultura contagiada de lo griego y diferente, pero identitaria, es posible que viniera a través de esta vía Heraclea que comunicaba a través de pequeños caminos terrestres la costa con el interior, o que la propia Empurias fuera una
distribuidora de producción cerámica. Lo que está claro es que se está produciendo encargos a los talleres áticos con una temática muy seleccionada, con una tipología de crátera de campana muy concreta, con unos pintores que están trabajando en la zona, como hemos visto, en un radio de acción bastante amplio y que forma parte de un hábito y un ceremonial y un ritual con hondas raíces en la edad. Este es el primer capítulo de nuestro libro iconográfico, pero vamos a ver el segundo, porque cuando ya me metí en el Tiasos, en el cortejo, y empecé a ver el mundo romano, dije, aquí hay una conexión. Y es que tenemos en Carranque, en Toledo, una villa romana, donde aparece el mundo de los titanes, el mundo de la cosmogonía, el mundo de las fuerzas primigenias. Y ahí tenemos la representación del océano. Pero es que el océano no aparece aislado, aparece también con su cortejo, también tiene sus Tiasos. Y en este excelente mosaico figurativo de Carranque tenemos una serie de atributos que nos llaman la atención. La sierpe marina, como en su cabeza aparecen las pinzas de un crustáceo, unos juncos acuáticos, unos delfines, unos peces, unas orejas de bóvido. Esta es la representación de una de las fuerzas primordiales de la cosmogonía griega. Pero no iba solo. En su cortejo estaban las Nereidas, estaba Tritón, Tetis, la Nereida, que será la madre de Aquiles, y que en esta representación de Rubens aparece sumergiendo por los talones, que luego le hagan vulnerable en la guerra de Troya, en la laguna Estigia, a su hijo. Y cómo están Hades y Perséfone, el mundo de los difuntos, las Parcas, Láquesis y el Cancerbero, en este mundo de la laguna Estigia. Como veis, en el mundo griego y su aculturación al mundo íbero y a la península ibérica, se confunde, aparte de lo humano y lo divino, la vida terrenal y la vida del mundo funerario. Y cómo esta primera generación de titanes, a la que pertenece el océano como divinidad primordial, que bordeaba en las primeras concepciones de la cartografía de la época a todo el mundo conocido, ese gran océano, va a ser el que tenga también su propio cortejo, su propio Tiasos. Todos conocemos esta boca de la verdad, pues es la representación del océano. Suele aparecer en mosaicos de termas, en los Balnea, y también suele aparecer en fuentes, pero, vuelvo a reforzar, también en contextos funerarios. Ahí tenemos los mascarones, que quedaros con esta imagen porque al final de nuestro relato aparecerán estos mascarones presentes en otros lugares mucho más cercanos a nosotros. ¿Veis la misma iconografía que en el mosaico de Carranque? Es el dios del océano, el titán, el dios primigenio. Y volviendo a Albacete, con el que tenemos este diálogo interesante de la influencia ibérica, conocemos todos la dicha de Badazote, que está en el Museo Arqueológico Nacional, la original, pero en realidad es Aqueloo, que es un río nacido del dios océano que adoptaba forma de serpiente porque como río serpenteaba y que en su lucha con Heracles por la ninfa de Yanira tomó una forma de toro androcéfalo que fue matado o asesinado por Heracles, por Hércules, y que de él aparece la iconografía del cuerno de la abundancia. Pues no es ni más ni menos que uno de los hijos nacidos como río serpenteante del dios océano. Se le conoce como la dicha de Badazote porque los primeros descubridores pensaban que era un cérvido en el francés, pero en realidad es uno de los hijos del dios océano, en su forma de toro androcéfalo. Cerramos el segundo capítulo y nos vamos al tercer recorrido iconográfico por la epigrafía, que también nos da un montón de información sobre los rituales, la simbología, la forma de vida. Y si visitamos la exposición Atémpora, tenemos una pieza muy interesante dedicada a los dioses manes, Dins Manius Saturn, con una obra de laurel. Aquí
tenéis cómo Federico García Lorca, en un poema, invocaba al laurel como un cuerpo rosado de Dafne que escapa a Apolo, al que se representa normalmente asociado a esta planta, la savia potente de Apolo. Pues esta orla de laurel está bordeando una ara votiva de carácter funerario, nuevamente lo funerario, que fue hallada en el Alto Imperio, siglo II después de Cristo, en Corral de Calatrava, en el campo de Calatrava, y que, si es interesante su lado frontal, mucho más lo son los lados laterales, porque aparece un pequeño cacito y una pequeña jarra. Nos están hablando de las libaciones, de todos los rituales que se estarían realizando en la zona cóncava de la parte superior de este ara. Estamos en el mundo romano ya. Vamos a ver sus mosaicos. ¿De dónde viene el término mosaico? El mosaico viene de las musas, el arte musivario. Pero lo que a mí me interesa desde este relato iconográfico es la secuencia narrativa que acompaña a estos pavimentos de teselas que están en las domus de las villas romanas de la región y que son una auténtica maravilla a nivel narrativo, porque nos cuentan muchísimas historias. Volvemos a Carranque, Toledo, la villa de Materno, este es su dominus. Todas ellas vamos a ver que tienen una inscripción cronológica que puede tener unas raíces republicanas, altoimperiales, pero que el momento de mayor esplendor suele ser el Bajo Imperio, el siglo IV antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Antes de Cristo eran las cerámicas ibéricas. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Carranque, dos imágenes interesantes. Aquiles retomando a su madre, en este caso está con Briseida, todo el tema de la guerra de Troya, y Adonis, el amante de Afrodita, que muere atacado por un jabalí. Nos está hablando de qué relatos acompañaban la vida de los dominus de las villas. ¿Quién era el dominus? El señor. Cuando en el Bajo Imperio toda la economía y la sociedad de Roma se organiza, se abandona las civitas, se abandona la ciudad por las invasiones germánicas, pero también por la propia desestructuración interna de la economía, la propia crisis de todo el sistema esclavista y una propia sociedad que empieza a decaer en su sentido urbano primigenio, el mundo rural dota de sentido a la villa. La villa es un sistema productivo. Puede tener, pues como lo que está apareciendo en la zona del Peral, ¿no? Pues una bodega, puede aparecer la producción de aceite, o sea, era un sistema productivo, lo que era la paz rústica. Pero también tiene la paz urbana, y ahí están las estancias, pavimentadas, con distintas habitaciones en la domus, ahí viene el concepto doméstico, en torno a un patio que es el peristilo, puede tener un hortus, un viridarium, como en Sisapo, y en esas habitaciones que están en torno, como en la casa de los Vascos, a un patio central, tenemos un triclinium, tenemos unos cubícula, un tablinum representativo, pero súper interesante por la villa que vamos a ver ahora, las estancias, el nivel de desarrollo iconográfico que tienen. Daros cuenta que a estas habitaciones asistían los miembros de la clientela del dominus. El dominus es una persona muy influyente que tiene a un grupo de los colonos. El antiguo sistema esclavista no son los colonos, que están trabajando en la villa, que tienen una serie de extensiones rústicas que dependen de ella y que tiene clientes y que acuden a su domus. Y él muestra lo mejor que tiene a través de todo el programa iconográfico, pintura mural y pavimento musivario. Por eso aparecen las metamorfosis en Carranque, o aquí aparece el nombre de Materno. Y os utilizo esos dos términos, Adventus y Epifanía. ¿Por qué? Por un concepto que se ve especialmente bien, ahora vamos a irnos a Cuenca, en la villa de Noeda, una maravilla declarada BIC en 2012. El concepto de convivium. Hoy en día utilizamos la palabra convivir. El convivio eran
todas las celebraciones que se desarrollaban en el entorno de la villa rústica, en su pars urbana, en torno a una serie de estancias representativas donde el Dominus acogía a toda su comitiva clientelar. Ese es el convivio, formaba parte de una estrategia similar a la que tenían los íberos en el momento de la muerte. Una representación, un sistema representativo, un código iconográfico simbólico y visual, que en este caso toma la forma del mosaico. Y es interesante porque en Noeda, Cuenca, muy cerca de Valeria, de Ercámica, de la propia Segóbriga, que no nos vamos a detener, aunque también es interesante para el mundo romano a nivel escultórico o epigráfico. Pero vamos a centrarnos en el mosaico de esta villa bajo imperial, también del siglo IV, que es un poco el momento de la vuelta a lo rústico como sistema productivo y de vida. Hay una sala trícora, triapsidada. En cada uno de los ábsides se colocaban los estivalium. El estivalium es una especie de lecho semicircular que se adapta a la pared de cada uno de estos ábsides. Y en el central estaría el Dominus. Y en los laterales, en este caso es una habitación con 3 triapsidadas, es súper extraño. O sea, hay pocas villas de estas características. Han venido investigadores de distintos lugares del mundo a Noeda y han quedado impresionados del patrimonio romano en las villas bajo imperiales que hay en Castilla-La Mancha. No lo digo por nada, es que realmente tiene un valor. Bueno, pues colocaban esa Lucas Conlectus, es un estivalium que es un lecho semicircular. Bien, los lechos y las zonas semicirculares tienen motivos geométricos, porque es la zona donde están. Pero el centro, que es donde tienen que pasar todos, tiene todo el programa iconográfico narrativo. Y ahí tenemos, ahora vamos a ver en detalle, la carrera entre Pélope, que es el pretendiente de Hipodamia. La condición que le pone el padre de Hipodamia, que se llama Enómao, es a que los pretendientes deben tener una carrera de cuadrigas, una carrera con él, y que si la ganan se pueden casar con su hija, pero que si la pierden, mirad lo que les pasa. Esto está con un sistema narrativo increíble en la pars urbana de la villa tardorromana de Noeda. Bueno, pues para que veáis que merece la pena ir a ver estos mosaicos, aquí estaría toda la carrera entre Pélope y Enómao. Pélope finalmente se casa con Hipodamia porque manda la carrera, pero aparecen unas escenas circenses, aparecen escenas teatrales. Es increíble. Esta me encanta. Una pantomima. Hoy en día utilizamos este concepto. Esos ojos que parecen envolvernos en el sueño. Es hacer visible lo invisible. La pantomima es una imitación teatral. Son cortejos teatrales. Y lo interesante de Noeda es que hay una alusión a determinados géneros literarios y del teatro, como formaba parte de la cultura y del sistema representativo del Dominus. Hay también otras escenas, como el juicio de París y el rapto de Helena, o determinados motivos marinos que nos estarían hablando del mismo océano que hemos visto en Carranque. Pero lo más interesante es cómo consiguen este grado de realismo y de detallismo a través de una técnica de mosaico que se llama el opus vermiculatum. En el opus vermiculatum están combinando teselas, incluso de pasta vítrea, sobre doradas, para determinados detalles, las actitudes, los rasgos distintivos fisonómicos, el movimiento, la composición. Nos estaría hablando del mundo romano en un momento figurativo, narrativo, esplendoroso, en el que el arte nuevamente en este relato mítico se pone al servicio de las élites. Aquí tenemos a Helena, en el rapto de Helena, en ese afán retratístico, los pobres pretendientes que no ganan la carrera y toda la labor de restauración de este mosaico, de este triclinio trícoro del siglo IV. Pero es que tenemos cosas increíbles mucho más cerca. Aquí, en el Museo de Ciudad Real, a la entrada, están estos mosaicos. Son de 2 leopardos.
Fijaros el grado de detallismo del opus vermiculatum que os decía. Y yo, hablando del leopardo y acordándome que la piel de felino que portaban los silenos y los sátiros y el propio Dioniso, y buscando. ¿Os acordáis de esa piececita que se veía cómo estaba a lomos de un felino, el propio Dios? Nos falta la parte central, pero están dos leopardos afrontados. No sabemos lo que habría, si sería una temática dionisiaca, sería una venatione, una temática de cacería. Lo que está claro es que el grado de realismo y de detallismo y el uso del opus vermiculatum es increíble, increíble. Pues lo tenemos en el Puente de la Armilla en Albaladejo, en Campo de Montiel. Y es que en esa zona, Dionisos, el leopardo que os decía, en esa zona hay más villas romanas. Y aquí está la villa del Calvario, que el otro día la buscábamos. Está en la zona de la ermita de Luciana. ¿Y por qué aparecen este tipo de mosaicos en estas villas? Porque esa zona es la vía Augusta, que la han llamado el Camino de Aníbal, y en toda la zona de Terrinches, Alhambra y Albaladejo, a muy poca distancia, hay muchísimas villas romanas. En Terrinches tenemos hasta el Calvario, la villa de la Octavia, en Alhambra, increíble, la de los billares, también con mosaicos figurativos de carácter vegetal, o en Albaladejo, la que hemos visto de los leopardos del Puente de la Armilla. Aquí tenemos, como veis, una venación, que es una escena de cacería, un desnudo femenino, que se puede interpretar pues, como una Venus, púdica o un rapto de Europa. Haría falta que continúen esos trabajos de desvelar ese mosaico para ver una interpretación de conjunto, porque todo tiene un sentido narrativo. Y si nos vamos al otro lado de la provincia, Sisapo, las minas de Cinabrio hicieron que en la época de Augusto, en el siglo I después de Cristo, hubiera una remodelación decorativa de la domus de las columnas rojas, donde han aparecido esos grafitis relacionados con el mundo de los juegos del anfiteatro. Y es la bienvenida, es Almodóvar del Campo, y aquí tenemos trabajando pues, a Patricia Evia, a Marcos, a personas que están trabajando en este mundo y que nos han transmitido una imagen muy interesante de estos referentes iconográficos que ya nos están conduciendo al final. Pues esta máscara que aparece en Sisapo, en una de las estancias, está en el triclinio, justamente en la misma habitación que en Noeda tenían los programas iconográficos más narrativos. Esto nos habla de la comedia nueva. La comedia nueva griega era la forma en la que los dramaturgos romanos la adaptaron al gusto romano y la llamaron la fábula paliata. Pues estas máscaras aparecen, si caminamos por las rutas modernistas, en esos mascarones que están coronando en esas veredas muchas de las casas de principios del siglo XIX, porque estos referentes iconográficos son eternos y el legado del relato trasciende la muerte y convive más allá de la vida. Y cuando vemos, por ejemplo, estos bodegones que están en las pinturas pompeyanas, los seguimos viendo en esos artesonados de madera que en el siglo XVII acogieron a Francisco I en una casa en Francia, en sus esponsales. O las vides que se representan en el mundo tardorromano, en el mundo visigodo, estarían asociadas al culto cristológico en el arte visigótico o en el propio baldaquino o en las columnas salomónicas. Están presentes en cada uno de los pasos y no hace falta una relectura muy profunda, forman parte de nuestro imaginario colectivo. Esa vid que está también en Atémpora, el mundo del vino. Y aquí pongo esto porque os invito a visitar esta web, que es la del Portal de Cultura, donde están todas estas reflexiones en imágenes. Porque el relato mítico renace como la vid, renace como esos mascarones que nos recuerdan a Luciana, renace en este café modernista que me encontré en la Tolosa francesa.
1861. Ese modernismo o ese arte onírico que os he enseñado antes. El mundo clásico renace cada vez que caminamos por las calles, que tomamos un café en un café de finales del 19 o que echamos la vista a volar a una casa de finales del 19. Fijaros en ese café que os decía que a mí me dejó absorta. La iconografía se renueva y se adapta, como estas rositas, como esta simbología relacionada con el sol. Porque el relato se transmite. El relato se enseña. Y es muy importante la labor de los museos para la investigación y la difusión. Y ante todo, el relato se comparte. Muchísimas gracias.